Vamos para allá. Esta semana salimos definitivamente del tema 2. Tranquilos que con el 3 y el 4 vamos a ir muchísimo más rápido. De hecho, debería reescribir el programa para reflejar mejor esto. Pero bueno. Nos quedaban solo uno de los tipos de normas dentro de la distinción de Ricardo Guastini entre normas en sentido estricto y normas en sentido amplio. Y teníamos que el último tipo de normas son las normas derogatorias. Todo el mundo sabe lo que es una norma derogatoria, ¿verdad? Normas derogatorias. Todo el mundo lo tiene claro. Espera. Está dentro de... Es que en realidad el punto 2.3 es muy amplio e incluía la distinción de von Wright y la distinción de Guastini entre normas jurídicas en sentido estricto y normas jurídicas en sentido amplio. Este es el último tipo de normas jurídicas en sentido amplio. ¿Vale? Todo el mundo sabe lo que son las normas derogatorias. Por ejemplo, si tenemos en un momento temporal 1 una norma N1 que me dice prohibido jugar a la pelota y tenemos en el momento temporal 2 una norma N2 que me dice obligatorio jugar a la pelota, N2 es una norma derogatoria. ¿Sí, no? ¿Cómo es una norma derogatoria? Por Dios. No, no es una norma derogatoria. Puede tener efectos derogatorios, pero no es una norma derogatoria. Una norma derogatoria, en su forma canónica, queda derogado el artículo 3 del Código Civil. Esto sí es una norma derogatoria. Una norma derogatoria es aquella que dice que deroga. ¿Sí? ¿Puede haber otras normas no derogatorias que tengan efectos derogatorios? Sí, bueno, N2 va a tener efectos derogatorios con casi plena seguridad, pero no es una norma derogatoria. De hecho, ¿sabéis cuáles son los diferentes tipos de formas en las que se puede derogar en nuestros ordenamientos o en nuestro ordenamiento? Expresa, tácita. Expresa, tácita. Venga. Vamos a recordarle un segundico. Fernando, ¿qué es una derogación expresa? Venga, aceptamos. Tenemos una norma derogatoria cuando tenemos una norma que dice que deroga algo. Lo que pasa es que dentro de las derogaciones expresas, nosotros, que somos gente ya muy lista, vamos a distinguir al menos entre dos tipos de derogación. La derogación formal y la derogación material. ¿Qué es una derogación expresa formal? Pues una derogación expresa formal es aquella en la que tenemos una norma derogatoria que identifica mediante criterios formales la disposición que expresa la norma a ser derogada. Vamos, el ejemplo que os he puesto al principio. Queda derogado el artículo 3 del Código Civil. ¿Sí? Pero si hay de este tipo, ¿cómo puede ser una derogación material? Pues mirad, una derogación material a lo que hace referencia no es a una determinada forma de identificar una disposición, sino a una materia, a un tema. Por ejemplo, yo qué sé,
queda derogada toda la normativa relativa a residuos urbanos. O queda derogada toda la normativa universitaria. ¡Viva! ¿Sí? Lo que pasa es que dentro de la material nosotros vamos a tener que subdistinguir entre la material nominada y la material, sorpresa, innominada. ¿Cuál es la derogación expresa, material, nominada? No hace falta que llamen Salvador, tú pasas y más. Nominada. Cuando efectivamente se señala una materia. ¿Estabais en el otro aula solo por casualidad? He ido allí, pero no estaba ahí. Sí, claro, estábamos aquí, evidentemente. Pero luego he caído que estaba ahí. La última vez entré, que estaba oscuro, tampoco estaba allí. Pero al final... Seguimos aquí, seguimos aquí. Lo que pasa es que dentro de la innominada, o mejor dicho, ¿qué es la innominada? Entonces, ¿cómo se hace? Queda derogado todo, así, a lo bruto. Nuestra Constitución contiene una cláusula derogatoria expresa, material, innominada. Aquí está el ejemplo. Queda derogada cualquier norma contraria a esta Constitución. A ver, ¿se hace referencia a una materia? Bueno, sí, a toda materia, así que no se especifica, así que innominada. Respecto de cualquier materia, todo lo que sea contrario a esta Constitución queda derogado. Hola. Bien. A ver, quiero que esto quede claro. Si ponemos que esto es la norma constitucional 1, y aquí tenemos una norma legal 1, ponemos del año 1970, que castiga con pena de 15 a 20 años el que mate a militar. Tenemos claro que entre esta norma y esta norma, hay una antinomia, hay una contradicción entre estas dos normas. ¿Sí, José María? Sí. De repente me acuerdo de nombres random y la gente se aterroriza. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué es contraria? Sí, que vulnera la norma 1 a la Constitución. Hombre, sabemos que la Constitución prohíbe la pena de muerte. Sí, pero pone una pena de 15 años. Uy, perdón, se me ha ido la olla. Tienes toda la razón. Si me confundo con mis ejemplos. Pena de muerte. Estas sí producen una antinomia. Sí, vale, perdón. En fin, el curso se está haciendo muy largo. Hoy ha sido un día muy intenso, demasiado intenso. Sí. Nosotros recordamos, os conté así a la pasada que eran las antinomias, ¿no? Sí. Que es cuando dos normas resulta imposible aplicarlas las dos al mismo tiempo.
Y sabemos, bueno, en realidad no lo sabéis porque todavía no lo... Bueno, sí puede que lo sepáis, pero profundizaremos un poco diciendo que para que dos normas generen una antinomia, vamos a requerir dos cosas diferentes, o que se requieren dos cosas. La primera de ellas es que regulen el mismo supuesto de hecho o parecido. ¿Está claro? Por ejemplo, las dos normas que tenía antes, obligatorio jugar a la pelota, prohibido jugar a la pelota, ambas regulan la acción jugar a la pelota. ¿Sí? Y vamos a requerir que haya dos operadores deónticos incompatibles. Sabemos que los incompatibles son obligatorio prohibido, obligatorio permitida la omisión y prohibido y permitida la comisión. ¿Sí? El cuadrito ahí. Por lo tanto, está claro que entre la norma pena de muerte a quien mate un militar de 1970 y la norma constitucional según la cual todo lo contrario a esta Constitución queda derogado, entre estas dos normas se produce una antinomia. Se produce una antinomia. ¡Ay, señor! Se produce una antinomia. A ver, ¿cuál es el supuesto de hecho regulado por la norma de 1970? Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua. ¿Cuál es el supuesto de hecho de la norma arriba? Bueno, el supuesto de hecho sería solo si matas a un militar. ¿Y cuál es el supuesto de hecho de esta norma? Pues, lo que dice la Constitución queda prohibido que se tiene derecho a la vida y te la quitan es un delito. A ver, tú estás diciendo el artículo 15 de la Constitución, yo me estoy refiriendo a la cláusula derogatoria. ¿Cuál es el supuesto de hecho de esta norma? Todo lo contrario a esta Constitución. ¿Verdad? Que no se debe aplicar. Que no se debe aplicar. A ver, antes de que no se deba aplicar, ¿cuál es el supuesto de hecho de esta norma, hombre? O sea, a ver, me vais a matar. Queda derogado la consecuencia. El supuesto de hecho es todo lo contrario a esta Constitución. Por supuesto, matar a militar y todo lo contrario a esta Constitución regulan el mismo caso. ¿Pero cómo que regulan el mismo caso? Si evidentemente uno está hablando de matar y el otro de contrario a la Constitución. En realidad, estas dos normas no generan una antinomia, no son contradictorias. De hecho, toda norma derogatoria expresa no genera una antinomia. Para nada genera una antinomia. Porque si sigo leyendo, que no lo tengo aquí en la Constitución española del 78, pero la tengo en el corazón. ¡Uy, qué bonito! Un abracico. Porque voté sí a la Constitución española. Muy bien. Yo no había nacido. Entonces, claro, si sigo leyendo aquí lo que dice que está prohibido matar a la vida, salvo en tiempo de guerra. También es verdad que ahora se ha quitado eso también, que tampoco en tiempo de guerra se puede matar. Venga, ponemos una norma constitucional 2 que prohíbe la pena de muerte. Bueno, entre la norma de 1970 y la norma constitucional 2 sí se produce una antinomia. Pero entre la norma pena de muerte a quien mate a un militar y todo lo contrario a esta Constitución queda derogado, no se da ninguna antinomia, porque no regula el mismo supuesto de hecho. No son normas incompatibles. Para nada. Por favor, no genera una antinomia. O si la genera en un sentido mucho más amplio que veremos en su momento. Pero la antinomia de prohibido jugar a la pelota, obligatorio jugar a la pelota, de ese tipo de antinomias, no tenemos ahí. Claro, ¿por qué entonces tiene efecto derogatorio la norma todo lo contrario a esta Constitución queda derogado? Tiene efecto, o sea, ¿por qué deroga a la norma de 1970? Pues claro, dice todo lo contrario a esta Constitución y dentro de esta Constitución
¿qué está incluido? El artículo 15 de la Constitución. Si os fijáis, entre artículo 15 de la Constitución y la norma de 1970, ahí sí se produce una antinomia. Claro, ahí sí. Pero entre las otras dos normas no. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero, para que os deis cuenta de que esto es una norma prescriptiva. ¿Y esto qué tipo de norma es? ¿Una norma técnica? ¿Una norma prescriptiva? ¿Pone obligatorio, prohibido algo? ¿Sanciona algo? ¿La consecuencia qué es? Queda derogado. Queda derogado, nosotros lo vamos a traducir como inválido. Es una norma constitutiva. Y claro, al tratarse de una norma constitutiva y una norma prescriptiva no pueden generar una antinomia. Evidentemente. Pues lo que se atribuye en normas prescriptivas y en normas constitutivas son dos cosas diferentes. Uno es una propiedad institucional, es ser válido o inválido, y en otro es prohibido, permitido. ¿Sí? ¿Qué segunda cosa importante, qué segunda cosa importante tenemos o podemos aprender de esto? Que si yo cojo el borrador y me quito de en medio esto, ¿qué diferencia hay? Pues ninguna. Necesitábamos la cláusula derogatoria que dice todo aquello contrario a esta Constitución queda derogado para que las normas previas e inferiores quedasen derogadas. Pues no, en realidad no lo necesitábamos, porque por principio de jerarquía y de temporalidad habrían quedado derogadas igualmente. Y es que en realidad las derogaciones expresas materiales innominadas son un brindis al sol. Un brindis al sol. Son innecesarias. Claro. Son innecesarias porque están diciendo todo lo contrario a mí misma. Bueno, ya. Ok. Pero para eso ya tenemos el resto de normas. ¿Sí? Bien, a la de una. ¿Sí? Repito, entre normas prescriptivas, las de prohibido, obligatorio, permitido, y normas constitutivas, Madrid, capital de España, no se pueden dar antinomias, porque es que no tienen la misma estructura, no calzan, hasta el punto de que puedes cumplir ambas al mismo tiempo. ¿Bien, por aquí? Bien. Por ejemplo, de derogación es materia nominal, es lo que ha dicho usted antes, de toda norma que ha derogado toda normativa universitaria. Sí, y nos quedamos tan a gusto, sí. Vale. Si la Constitución, en vez de decir queda derogada toda la normativa contraria a mí, hubiese dicho queda derogada toda la normativa en materia constitucional, eso sería nominada, no innominada. ¿Vale? Venga. Bueno, salimos por fin de la distinción de Guastini entre normas jurídicas en sentido estricto y normas jurídicas en sentido amplio. Y ahora lo que vamos a hacer es ver unas pocas distinciones más o unas clasificaciones más de tipos de normas. ¿Vale? Vimos la de von Wright, ¿vale? Hemos visto la de Guastini. Vamos a ver algunas sueltecitas, algunos pares para distinguir entre tipos de normas. Cuatro en concreto vamos a ver. El primero de ellos es la diferencia entre normas y metanormas. Esta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros, de cuando vimos en el primer tema que era la ciencia jurídica y dijimos que era un discurso acerca del legislador, dijimos que era un metadiscurso. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que el prefijo meta griego significa acerca de o sobre. ¿Qué es una metanorma? Pues una norma sobre otra norma, ¿sí? Dice, ¿y esto? Bueno,
Las derogatorias. Las derogatorias son normas que versan sobre otras normas. Las normas de reenvío, sí, claro, las normas de reenvío te dicen, hablan de una norma, o sea, una norma hablando de otra norma. Las de interpretación. Vamos, excepto los permisos, todas aquellas normas que Guattini identifica como normas en sentido amplio, excepto los permisos, todas son el resto metanormas. Todas son metanormas. ¿Sí? Esta primera es la más fácil. Vamos con la segunda. Normas explícitas y normas implícitas o inexpresas, pero eso me parece una mala traducción desde el italiano. Implícitas, vamos a llamarlas. A ver, para entender qué son las normas explícitas, nos tenemos que remontar un poquito hacia atrás cuando vimos qué eran las normas. Cuando vimos qué eran las normas y vimos lo de la concepción hilética y la concepción expresiva, hubo una tesis que rechazamos, que es, bueno, rechazamos la concepción, sobre todo expresivista. También la hilética, pero más radicalmente la expresivista. ¿Por qué? Porque dijimos, a ver, si hay un cartel que pone prohibido fumar, si yo cojo el cartel y me lo llevo, no me estoy llevando una norma. Esto suena muy raro. ¿Sí? Decir que me he llevado la norma, o que he quemado la norma, o que me he fumado la norma. Raro. Pero entonces dijimos, ¿qué puñetas son las normas? Las normas dijimos que eran el significado de esos enunciados. Luego esto también lo corregimos y dijimos, y ojo que no solo el significado, pero por el momento nos vale el significado de los textos. Ya, pero ¿cómo pasamos de los textos o disposiciones normativas o enunciados normativos hasta las normas? Dijimos, bueno, a este paso, al paso de las disposiciones a las normas, lo vamos a llamar interpretar. ¿Y en qué consiste interpretar? Bueno, interpretar consiste en coger un texto, un enunciado o enunciados, y aplicar una serie de reglas lingüísticas, uso de reglas lingüísticas. ¿Cuáles? Pues hombre, desde luego las del español. Las del español vamos a llamarlo natural, pero no solo las del lenguaje natural, también las del español jurídico. ¿Sí? Bueno, ya hemos recordado que son las disposiciones, las normas, interpretar y todas esas cositas. ¿Qué es una norma expresa o explícita? Una norma expresa o explícita es aquella que es producto de la interpretación. Entendiendo por interpretación la atribución de sentido a textos. Sentido o significado, ¿vale? Como mediante el uso de reglas lingüísticas. ¿Sí? Y aquí vamos a ser salvajemente originales y vamos a definir las normas implícitas como todas aquellas que no son expresas o explícitas. O si queréis, todas aquellas que no son producto de la interpretación jurídica. Es decir, normas que no obtenemos a partir
de los textos jurídicos y las reglas lingüísticas. ¿Y cómo puede ser eso posible? Mirad, dentro de las normas implícitas hay que meter un camión entero de cosas, muchos tipos de normas. Por ejemplo, estarían aquí las consuetudinarias. ¿Las consuetudinarias son normas formuladas? A ver, el legislador puede hacer una compilación de costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que recoge, claro, si recoge que ya estaba, ¿sí? Lo que hace es describir determinadas costumbres. No exactamente describir, pero bueno. Pero a mí las que me interesan son dos tipos en concretos. El primer tipo es medianamente sencillo, que son las normas que son consecuencia lógica de otras normas. Salud. Estas, de hecho, si no me falla la memoria, ya os las he contado, con lo cual, breve recordatorio. Pongamos que tenemos el enunciado E1, que dice: los españoles mayores de edad tienen derecho de voto. Y de aquí nosotros interpretamos, pues más bien literalmente, y obtenemos la norma N1. Tenemos también el enunciado 2, que expresa la norma N2, según la cual mayoría de edad a los 18 años. Es decir, si 18 años, entonces mayor de edad. Uno puede coger y literalmente, bueno, casi literalmente, sumar normas y decir, bueno, si todos los españoles mayores de 18 años tienen derecho de voto y la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, alguien podría decir que los mayores de 18 españoles derecho de voto. Y claro, esto es una norma. Esto es una norma que vamos a llamar norma N3. Pero el legislador en ningún momento ha dicho algo como los mayores de 18 años españoles tienen derecho de voto. No existe tal enunciado. Lo que hemos hecho nosotros es deducir de N1 y N2 la norma N3. Pues claro, ahí sí hay un razonamiento puramente deductivo. Si todos los españoles mayores de edad tienen derecho de voto y si quien tenga 18 años es considerado mayor de edad, entonces se sigue que si eres que los mayores de 18 años españoles tienen derecho de voto. Esto es un razonamiento deductivo facilongo, ¿vale? A ver, esto no sirve de mucho. Bueno, sí sirve, pero para desarrollar sistemas normativos que nos servirán para detectar lagunas y antinomias. Pero lo tendremos que ver un poquito más adelante. Las que me interesan son, sobre todo, el segundo tipo, que son las normas que son producto de la construcción jurídica. Como os veo muy tranquilitos, vamos a tirar la bomba sucia. A ver, ¿cuántos de vosotros creen que según la Constitución española está prohibida la amnistía? Nadie piensa. Todo el mundo está a favor de la constitucionalidad de la ley de amnistía. Qué bonito. Pero alguien aparte de Marcos realmente cree que está permitida la amnistía en la Constitución. Idoia. Me acuerdo de tu nombre, sí. Inspiración divina. ¿Tú estás de acuerdo?
¿Estás de acuerdo o no? No, tú ya has dicho que sí. No estás ni de acuerdo ni en desacuerdo. Oye, que si no podéis hablar aquí libremente, mal vamos, ¿eh? No hay nadie que piense que esté prohibida la amnistía en la Constitución. Yo creo que no la consiente. No la consiente, por lo tanto, que toca algo mal. Es decir, hay un poder ejecutivo, un gobierno que dice, va, amnistía. Pues ya no ha hecho nada. Ya lo que era malo, ya va. Bueno, lo que está diciendo Salva es que la Constitución prohíbe amnistiar, hacer una amnistía. ¿Es esto lo que estás diciendo, Salva? Sí. Porque las cosas que están mal hechas, pues, no sé. Pues si no sube el ejemplo de investigación, aquí vamos a hacer todo mal. ¿Alguien más está de acuerdo con Salva? Aunque sea por otras razones. ¿Alguien tiene un voto concurrente? ¿Está de acuerdo pero por otras razones? Bueno, yo dije en las primeras clases que si está prohibido el indulto, es razonable pensar que la amnistía es más grave, aunque no esté mencionada, podría estar prohibido. Echando agua para tu molino, para el otro molino, para todos los molinos. ¿Cómo? Que si no habla nada de eso, hablo. Pues sí, me parece muy bien. Lola. Que está permitida la amnistía en la Constitución. O sea, que la Constitución no impide la amnistía. ¿De verdad no hay nadie que esté en contra? ¿Más allá de Salva? ¿No se atrevéis? ¿O eso? ¿O sois todos...? Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho también. Creo que sea mal. Estoy de acuerdo con ello. Pero es porque, en caso del indulto, no elimina el delito. Sin embargo, la amnistía elimina tanto el delito como la pena. Entonces, dirías que está permitida en la Constitución la amnistía. No aparece expresamente como permitido. ¿Eh? No aparece en la Constitución como que esté permitido. Ah, a ver cómo es esto. O sea, yo os pregunto que si está permitida o prohibida en la Constitución la amnistía y me decís que sí, que no, que o vi, que o va, pero luego llega Fernando y me dice que la Constitución no pone nada acerca de la amnistía. Sería un invento que os habéis sacado de la manga. O sea, os estáis inventando normas de mala manera. Pero tanto los que pensáis que está prohibida la amnistía por la Constitución como los que decís que no. Os la estáis inventando. A ver, ¿pone en alguna parte de la Constitución algo sobre la amnistía? No pone nada de nada. Entonces, lo que sabemos, por lo menos, es que no son normas explícitas. La norma según la cual está prohibida en la amnistía, la amnistía en la Constitución o está permitida la amnistía en la Constitución, las dos son normas implícitas. ¿Cómo se construye una norma implícita? Uy, hay muchas maneras, tanto que es un gran cajón desastre. Por cierto, significa esto, o bueno, ya lo he dicho, que quede claro, doble, triple subrayado. O sea, se están inventando. Quienes crean normas implícitas, estos las crean. No te vas a encontrar una norma implícita. Puedes encontrar la norma implícita que ha creado alguien, pero ya no será implícita, será explícita. Pero las normas implícitas nos las inventamos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? A ver, Marcos había dicho, un argumento en contra era, que si estaba prohibida el indulto, entonces, a mayor razón, está prohibida la amnistía. A ver, cuando digo a mayor razón, esto es una regla lingüística, es interpretación en sentido... Hombre, si es aplicación de reglas lingüísticas, no exactamente. Esto no es una interpretación del todo. Yo creo que si el constituyente se vio en la necesidad de tener que regular el indulto, era porque
como es limitativa también de derechos fundamentales, como de la igualdad, etcétera, si no se vio en la necesidad, en plan, si se vio en la necesidad de regular el indulto, es porque para su creación era necesario establecerlo en la Constitución. Si no lo estableció respecto a la amnistía es porque no consideraba que fuese legítimo, no lo consideraba que podría entrar dentro de nuestro... Legítimo. Vale, lo que ha hecho Israel ya es un poco más sofisticado. Lo suyo es un argumento, sí, es sofisticado, porque es intencional. ¿En qué sentido? Se refiere a las intenciones de quienes crearon la Constitución, ¿vale? Pero no es un argumento que se refiera a las intenciones que tuvieron, sino a las intenciones que no tuvieron. Es un contrafáctico intencionalista. Si hubiesen querido, entonces... ¿Es esto una interpretación? ¿Está dotando de sentido algún texto? Y no, que va. Es otro buen argumento para inventarse una norma. Pero lo que hay que tener claro, hay que ser honestos, es que no la estamos creando. La norma no está. Tal vez tengamos muy buenas razones para crear la norma según la cual está prohibida la amnistía o la norma según la cual está permitida la amnistía. Pero lo que hay que tener claro es que las creamos nosotros, ¿vale? No las podemos obtener vía interpretación. No podemos simplemente decir que hay un enunciado que significa, porque no vamos a encontrar esa correspondencia, porque como nos ha dicho Fernando, no existe la palabra amnistía en la Constitución. Bueno, cuando el Constitucional llega y dice que la amnistía sí es posible de acuerdo a la Constitución, o que no viola la Constitución, ¿está creando derecho? Claro, lo mismo que si dijese que es contraria a la Constitución, también estaría creando derecho. Lo que tenemos que tener claro es que los jueces no es que a veces creen derecho, es que normalmente crean derecho. Esto nos pone de los nervios porque decimos, separación de poderes, democracia. ¿Qué es esto? Bueno, separación de poderes, democracia, pero si los textos no tienen un significado suyo de por sí, hay que dotarle de significado. Le podemos dotar de varios significados. Ya hay un primer acto de creación y además de repente nos sacamos normas que son como el que mete un conejo en una chistera para volver a sacarlo. Ahí también hay creación de normas. Mirad, vayamos a otro ejemplo de construcción jurídica. Son los casos de lo que ya vimos la semana pasada, que eran las jerarquías axiológicas. ¿Qué es una jerarquía axiológica? Tenemos una jerarquía axiológica toda vez que tenemos dos normas incompatibles que no podemos aplicar ambas y no existe un criterio que nos sirva para resolver tal conflicto, como por ejemplo cuando tenemos dos normas constitucionales. Si tengo dos normas que están dentro de la Constitución, las dos suelen ser igual de generales, emanadas al mismo tiempo y con la misma jerarquía. ¿Cómo resuelvo eso? Pues cojo y me invento la doctrina según la cual la libertad de prensa encuentra su límite en la información veraz. ¿Qué quiere decir lo de información veraz? Que para publicar una noticia no hace falta que la noticia sea verdadera. Significa que quien publica la noticia ha movido el culo lo suficiente como para comprobar que eso era verdadero. A lo mejor lo ha comprobado y no se ha dado cuenta y era falsa. Y se la ha comido entera. A ver, ¿dónde pone en la Constitución la expresión información veraz? ¡Ningún lado! No lo pone por ningún sitio. Nada de nada. Nuestro primer tribunal constitucional, aquel que algunos juristas suelen ser varones y de cierta edad, dicen que ese el super gran tribunal constitucional de hoy es una mierda, porque así lo dicen. Están alabando a un tribunal constitucional que creó vía construcción jurídica un montón de normas implícitas, pero así, a montones. A ver,
la Constitución, tal y como fue redactada y tal y como son redactadas el 99,9% periodo de las constituciones, no sirven para resolver ese tipo de problemas. Así que a los tribunales supremos o constitucionales o a ambos no les suele quedar más remedio que inventarse normas vía construcción jurídica para resolver los problemas. ¿Sí? ¿Está bien crear normas implícitas vía construcción jurídica? No lo sé. Desde luego el sistema funcionaría de manera muy diferente si no tuviésemos normas implícitas vía construcción jurídica. Estamos tan acostumbrados a verlas que pensamos que son parte del ordenamiento como si fuese una norma legislada, pero su origen es muy diferente. ¿Sí? Bien, tenemos clara la diferencia entre normas explícitas e implícitas. Uy, qué mal vamos ahora. Bueno. Entonces, toda la jurisprudencia sería una norma implícita. No una, sino varias normas implícitas. La gran inmensidad de las normas jurisprudenciales, siempre que no vengan directamente de un texto, pero si vienen del texto, entonces no las llamamos normas jurisprudenciales. Decimos simplemente que es la interpretación de un texto legal. Así que sí. Entonces, esta norma implícita viene de los diferentes puntos de vista de los magistrados de estos tribunales. ¡Oh! ¡Sí! ¡Chipi! De los diferentes puntos de vista. Bueno, necesitan un punto de vista común. ¿Por qué? Porque si no, no se ponen de acuerdo y no sacan la sentencia. Pero que esto es producto de lo que creen o quieren los jueces. Claro, por supuesto. De lo que consideran correcto los jueces. De la política depende de lo que entiendas por política. Política se puede entender de muchas maneras, desde gobierno de la polis, gobierno de la ciudad, a cualquier norma que tenga impacto en la vida política, pero este es un concepto muy amplio. De hecho, hay un profesor un poco loquito esloveno, Slavoj Žižek, que se dedicó a recopilar los diferentes significados de política, o sea, de 56, una cosa así. ¿Sí? Así que política, aquí es una palabra que nos resulta hasta grosera de lo amplia que es. ¿Vale? ¿Crean los jueces de derecho? Claro que crean. Por supuestísimo. Otra cosa es que nos guste, pero crear derecho, crean derecho. A ver, el siguiente tipo de normas que vamos a ver son las normas primarias y normas secundarias. Pero eso yo creo que es mejor que lo veamos ya después de la pausa. Volvemos en 10, no hay 10, ¿vale? Volvemos en 10 minutos, que si no, no me va a dar tiempo a todo. Venga, seguimos con la diferencia entre normas primarias y normas secundarias. Mirad, lo primero que hay que tener claro es que diferentes autores hola, hacedme caso. Diferentes autores han planteado la distinción entre normas primarias y normas secundarias de diferente manera. De hecho, vamos a ver la distinción primero en Kelsen y luego en Hart. En realidad, la que más me interesa es la de Hart. Lo que pasa es que para entender la de Hart, primero hay que entender la de Kelsen. ¿Cómo distinguía Kelsen entre normas primarias y normas secundarias? Yo os he repetido, creo que ad nauseam o ad vomitum, que para Kelsen el derecho es un conjunto de normas acerca del uso institucionalizado de la violencia. Y así he definido derecho, como conjunto de normas acerca del uso institucionalizado de la violencia. Lo que pasa es que Kelsen, digamos que se creía, más de lo que me creo yo, que ya me la creo bastante, su propia definición. Y no es que pensase que el derecho era un conjunto de normas acerca del uso de la violencia, sino que todas y cada una de las normas del ordenamiento jurídico era una norma sobre el uso institucionalizado de la violencia. Normas cuyos destinatarios son los jueces y que le dice a los jueces
Pues ¿cuándo puedes poner sanciones? ¿Sí? Claro, si uno piensa que todas las normas jurídicas son normas acerca del uso institucionalizado de la violencia y quienes tienen que determinar o autorizar el uso de la violencia son los jueces, entonces las normas dirigidas a los ciudadanos, la que te dice prohibido aparcar en doble línea amarilla, yo qué sé, prohibido conducir en dirección contraria. Esas normas te dicen, bueno, esas normas en realidad no existen. No es que el derecho se dedique a decirle a la gente cómo tiene que comportarse. Vimos en su momento que el derecho es un instrumento de motivación indirecta de la conducta. ¿Qué quiere decir ahí indirecta? Que no te dice qué tienes que hacer, sino qué es lo que te va a pasar si lo haces, ¿sí? O si no lo haces. Te dice, mira, las normas dirigidas a los ciudadanos son normas secundarias, pero no es que sean normas realmente, sino que son meramente el reflejo lógico de las normas dirigidas a los jueces. Claro, si yo tengo la norma según la cual el juez puede condenarte entre 15 y 20 años si cometes homicidio, pues hombre, de ahí uno puede deducir, no es una deducción lógica. De ahí puedo inferir que, claro, que está prohibido matar. ¿Sí? Y que hay una norma según la cual está sancionado con pena de 15 a 20 años. ¿Sí? Pero te dice que estas normas realmente no existen. Te dice, esta norma, ¿os acordáis de que era la ciencia jurídica? Ya la hemos mencionado 2 veces hoy en clase. Dice, en realidad las normas secundarias son normas que formula la ciencia jurídica, los profes de administrativo, procesal, constitucional, internacional. ¿Para qué? Pues para hacernos la vida más fácil, ¿sí? Para que sepamos cuáles son las obligaciones y prohibiciones. Pero no es que exista algo así como las obligaciones y prohibiciones para los... Toma ya, qué emocionante es lo que digo. Para los ciudadanos, sino que simplemente lo que hace es decirle a los ciudadanos, en estas condiciones puede llegar un juez y sancionarte. ¿Vale? Bueno, la tesis de Kelsen, esta tesis de Kelsen, tiene muchos problemas. Vamos a decir algunos. Por ejemplo, la norma que te dice que si cumples A, B y C, cuenta como matrimonio. ¿Dónde está ahí la sanción? ¿O la amenaza de la sanción? Bueno, Kelsen se enroca o se emperra, ¿y qué es lo que dice? Dice, no, mira, es que en realidad la norma del matrimonio es solo un fragmento de norma. La norma completa es una norma que permite a los jueces, si 2 personas que se han casado incumplen sus correspondientes obligaciones, llegar a imponerles una sanción. Y la norma sería con un antecedente no largo, gigante. O sea, habría muchas normas, pero todas con un antecedente brutal. Pero esto suena rarico. Esto suena rarico. ¿Sí? Además es que tenemos, segunda crítica, algunas normas prescriptivas que establecen obligaciones y prohibiciones que no tienen prevista sanción ninguna. Obligación de fidelidad de los cónyuges, obligación de pagar las deudas del juego, las deudas naturales. ¿Cuál es la sanción si no lo haces? Ninguna. ¿Te pasa algo? Nada. No te pasa nada de nada. ¿Sí? Por no hablar de las normas que establecen competencias, que dicen a partir de ahora puedes, yo qué sé, o tienes la capacidad para dictar los reglamentos que van a regir la clase, en cuanto delegado o en cuanto no delegado. ¿Sí? Claro, todas estas críticas son formuladas por el propio Hart. Pero si queréis hay una más primitiva, más sencillota,
¿Qué dice? Vale, ok. El derecho es un conjunto de normas sobre el uso de la violencia. Vale, partí la perra gorda. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la función de estas normas? ¿Orientar a quién? ¿A los jueces? Dicen, no. No es que creemos los jueces, no es que creemos el derecho solo para saber cuándo los jueces pueden crear normas, sino para decirle a la gente qué es lo que está bien y lo que está mal. No sancionamos por sancionar, sancionamos porque pensamos que hay cosas que están bien y que están mal. Así que, si la función del derecho es orientar el comportamiento no de los jueces, sino de los ciudadanos en general, las normas más importantes, las normas primarias, no van a ser normas dirigidas a los jueces, van a ser normas dirigidas a los ciudadanos. Y aquí sí tendremos normas de obligación, tendremos un montón de cosas. Se le puede decir a Hart, ¿y nada más? Te dice, no. Claro, es que además de las normas dirigidas a los ciudadanos, tenemos un conjunto de normas dirigidas a los funcionarios. Comparadme de momento los funcionarios. Mirad, el bueno de Hart hizo un buen lío al definir las normas secundarias. ¿En qué sentido? En que las definió de 3 maneras diferentes. A mí no me interesa aburriros más con las 3 formas en las que definió las normas secundarias, sino que lo que me interesa es que veamos los 3 tipos de normas secundarias que Hart señala. Y son, normas de cambio, normas de adjudicación, esto es una horrible traducción, normas de juzgar y normas de reconocimiento. Se pueden decir muchas cosas malas sobre Hart, pero una buena seguro, y es que el tipo era bueno escribiendo y te contaba las cosas muy muy bien. Te decía, imagínate una sociedad primitiva. Ya fue bastante criticado por decir primitiva, a ver a quién está llamando primitivo y con qué intenciones emotivas o con qué carga emotiva. Te dice, imagínate una sociedad, bueno, no muy desarrollada, vamos a decir, tampoco, también horrible, pero bueno, en la que, claro, tienes un conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos. Pensad, por ejemplo, en las normas religiosas. Dios te dice que amarás al Padre, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Pero esto dice el bueno de Hart, esto nos va a generar problemas. ¿Por qué? Porque las normas se nos van a quedar anticuadas. ¿Qué pasa si Dios nos ha vuelto a hablar y nos dice que ya no hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sino al prójimo sobre todas las cosas? Joder, ¿y cómo cambiamos la norma? Pues lo cierto es que no podemos. Te dice, claro, un ordenamiento que tenga solo normas dirigidas a los ciudadanos, normas primarias, es un ordenamiento que se va a enquilosar, va a envejecer muy rápido, pues no tiene maneras de cambiar normas. Así que una sociedad un poquito más desarrollada tiene normas que establecen la competencia para crear nuevas normas, modificar normas y derogar normas. Primer tipo de normas secundarias, dirigidas, bueno, a los funcionarios del Estado, a los officials. ¿Son las únicas? ¿Me recuerdas tu nombre? Yo, José. José, pongamos que tenemos la norma que prohíbe matar. Y yo mismo acabo con la vida del bueno de José. Me decís, uy, ay, qué feo. La norma dice que
15 años, entre 15 y 20 años de cárcel a quien haya matado. Y yo digo, no, si yo además no le he matado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos ahí? No hacemos nada, porque tenemos la norma, tenemos mi acto, pero nos faltan jueces. Claro, una sociedad más organizada o más desarrollada es aquella en la que tienes unos órganos encargados de establecer si se ha violado la ley e imponer las sanciones correspondientes. Tienes normas acerca de quién juzga, normas de juzgar o adjudication. Las normas de juzgar no son nada más y nada menos que las normas que le dan competencia a los jueces para juzgar a la gente. Pero, dice el bueno de Hart, aquí nos sigue faltando algo. ¿Por qué nos sigue faltando algo? Pensemos en una sociedad que tiene normas sí primarias, normas de cambio y normas de adjudicación. Pero es una sociedad que ha pasado bastante tiempo. O sea, una sociedad que no es nueva, es una sociedad ya desarrollada. Y de repente tiene, pues, un montonazo de normas. Hasta el punto de que no sabe cuáles son las normas que pertenecen al propio ordenamiento. ¿Es posible que tengamos dudas acerca de si una norma pertenece o no? ¿Cuál es la Constitución española? Pregunta huevona. ¿Pero cuál es la Constitución española? O la italiana también nos vale. Nadie lo sabe. Me encanta. Sí. ¿O qué? ¿Y cuál es la...? ¿Y cómo lo sabes? También la del 31. Creó un sistema jurídico. ¿Reconocida por quién? Porque es la que pertenece al ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y cómo sabes que pertenece? Es la que se aplica. Es la que se aplica. O sea, que algo sea la Constitución vigente, válida, la del 31 o la del 78 o la del 78 en lugar del 31 es... No me digas que es válida porque lo que queremos saber es cuáles son las normas válidas, porque es la que se aplica. Efectivamente, la que se aplica. A ver, ¿nosotros tenemos algún criterio diferente de la propia Constitución para saber que esa es la Constitución, la buena, por decirlo así? No, la Constitución puede decir, no, yo soy la Constitución, pero claro, también lo puede decir mi prima, la del pueblo. O puedo escribirme yo esta noche, en una noche de loco insomnio, una Constitución y decir, esta es la Constitución. Y sería indistinguible de la Constitución española. O sea, indistinguible en el sentido de que también diría que es la Constitución. ¿Cómo sabemos cuál es la Constitución? Pues ni más ni menos, porque es la que aplican los jueces. Pero tenemos que elaborar un poquito más esto. ¿Cómo que la que aplican los jueces? Sí, la que aplican los jueces. ¿Y por qué la aplican los jueces? Mirad, si la aplican los jueces, imaginaos por un momento que llega un juez y falla, un juez de primera instancia, de mula, y decide un caso con base en la Constitución de 1931, la de la Segunda República Española. Vosotros la copiasteis, nosotros os copiamos luego a vosotros. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensáis que pasaría?
sería válido. ¿Solo eso? Miren, yo creo que hay dos opciones. O lo llaman imbécil o lo llaman loco. O lo llaman loco imbécil. Pero una de las dos, seguro. Le va a decir, eres un imbécil porque no sabes cuál es la Constitución española actual. O bien eres un loco porque estás intentando un cambio constitucional desde tu juzgado. ¿Cómo sabe el juez de mula qué Constitución tiene que aplicar? Pues mirar, lo único que puede hacer es hacer lo que hacen todos los jueces. Hacer lo que, o usar el mismo criterio o regla de reconocimiento que usan el resto de jueces. No es que exista una norma que nos diga la Constitución esta es la buena, porque alguien te podría decir, bueno, ¿y cómo sé que esta norma que me dice que la Constitución es la buena es una norma válida? La única forma de escapar de ese regreso al infinito hacia arriba es con la práctica de los jueces. ¿Qué acostumbran los jueces a reconocer como Constitución o como normas válidas? Hart nos define la regla de reconocimiento como una norma de origen consuetudinario, una norma que surge de la práctica convergente de los jueces. Son los propios jueces los que al decir esta es la Constitución española, comillas, comillas, formulan la regla de reconocimiento. Y esta es la norma que nos permite identificar la regla de reconocimiento al resto de normas válidas. Bueno, al resto de normas válidas no, a las normas válidas, porque la regla de reconocimiento no es ni válida ni inválida. La regla de reconocimiento, lo que en primer lugar va a señalar que es la Constitución, claro. Claro, es que al señalar la Constitución, está señalando también todas las normas que han sido aprobadas de conformidad con la Constitución. Claro, la Constitución da competencia a determinados órganos para que, bajo determinado procedimiento y sin violar determinadas normas, creen normas. Claro, vamos a decir que esas normas son también válidas. ¿Sí? La regla de reconocimiento es una norma que nos sirve para establecer cuáles son las normas válidas. No es que nos indique, y ese Real Decreto, ese también es válido. No, lo que te hace es indicarte la Constitución que da competencia para crear reales decretos y cosas por el estilo. Y yo me pregunto, ¿y algo más aparte de la Constitución? Chun. ¿Pertenece al ordenamiento jurídico la norma según la cual puedes publicar cualquier cosa siempre que sea veraz? Esto que he mencionado antes, la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual puedes publicar cualquier cosa siempre que no atente al honor y a otras cosas, que sea veraz. No que sea verdadero, que sea veraz. Pregunta, ¿esta norma forma parte del ordenamiento jurídico? No, es una interpretación del Tribunal Supremo cuando se vieron afectados dos derechos fundamentales, ¿no? Me parece que es del Constitucional. Y esto no es una norma válida. Pregunto, Israel. Una norma a aplicar en el caso de que se te dé esa controversia. No, si eso lo tengo claro. ¿Pero es válida? ¿Puedo decir que forma parte del derecho español? Si digo forma parte del derecho español, no está autorizada por la Constitución esa norma, ¿eh? Mucho ojo. La Constitución no autoriza al Tribunal Constitucional a crear normas. Hasta donde he leído la Constitución. Igual me he saltado alguna parte. Varias. Nunca para leer. ¿Será que la regla de reconocimiento junto con la Constitución
señala, indica otras normas, aquellas que son producto de la construcción jurídica, todas esas implícitas producto de la construcción jurídica, hombre, si llega un juez y se inventa el juzgado de primera instancia de Villaconejos, provincia de Madrid o Toledo, no me acuerdo, y te dice, se inventa un criterio, espera, que eso no es norma válida. Pero si después se lo reconoce la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia, llega el Supremo y el Tribunal Constitucional termina diciendo, ah, pues tienes razón. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un acuerdo convergente, una práctica convergente por parte de los jueces indicando que hay una norma que es válida. Es decir, que la regla de reconocimiento indica la Constitución, pero también las normas inexpresas o implícitas producto de la construcción jurídica. Pregunta, así a bote pronto. Esta cosa de la preeminencia o preferencia del derecho europeo frente al derecho nacional, ¿esto es constitucional? ¿Quién ha dicho no? No, o sea, no lo pone, pero es contrario a la Constitución. Hombre, alguien te podría decir que ¿cómo funciona esto? Las Cortes, el órgano democrático, crea una ley, llega otro órgano que no elegimos nosotros, que no está contemplado en la Constitución, llamado Comisión Europea, dicta un reglamento y el reglamento tiene preferencia sobre la ley. Uy, que suena feo. Suena un poquito inconstitucional. Es básicamente una cesión de soberanía. No digo que esté mal, pero es una cesión de soberanía. ¿Forma parte la norma según la cual se aplica preferentemente el derecho comunitario frente al nacional? Sí, un momento que decidimos que nos la comimos, nos la tragamos. ¿Por qué? Porque, bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a su vez se inventó esta doctrina de prevalece el derecho comunitario sobre el derecho europeo. ¿Por qué? Porque si no perdería sentido la unión. A lo mejor debía de perder sentido. Pero como no queremos que pierda sentido, hacemos que sea aplicable preferentemente el derecho comunitario frente al derecho nacional. Y hubo un momento en que los alemanes protestaron mucho y dijeron, ¿qué barbaridad es esta? Pero hubo un momento en que todos claudicamos y dijimos, bueno, pues eso es una norma de cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos nacionales. Aceptamos que hay normas que vienen de fuera que no han sido objeto de tratado internacional, como deberían de ser si es una norma de fuera, que vamos a aplicar preferentemente por encima de... Bueno, ese es otro caso de otra norma indicada directamente por la regla de reconocimiento. Es el comportamiento convergente de los jueces dando preferencia a las normas europeas sobre las nacionales, las que hace que esa norma sea derecho válido español. ¿Ha sido creada por el legislador? No, imagino. O sea, no voy a decir que aquí el legislador no tiene nada que ver, pero no es toda la película el legislador. Hay normas válidas en ordenamiento que no vienen del legislador achí, a montones. Achí, muchas. ¿Sí? Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal. En eso no entro. Pero parece un hecho que hay normas en nuestro ordenamiento que, o sea, no son con un procedimiento aprobado previsto en la Constitución, se saltan nuestras mayorías, todas las barbaridades que quieras. ¿Sí? Llega una directiva comunitaria y te pasa por encima. ¿Nos han gustado las normas secundarias? Mucho, bien, bravo, perfecto. ¿Cómo? Poco o nada. Bueno. No matemos al mensajero. Nos queda un último tipo de normas
que yo sé que ya he explicado hace años o algunos, pero que si las tengo que explicar otra vez más, no me importa, porque es fundamental que lo entendamos para nuestro siguiente tema, que es la diferencia entre reglas y principios. Mirad, la distinción entre reglas y principios ha sido formulada de diferentes maneras por diferentes autores. Para Ronald Dworkin, por ejemplo, los principios, decía, eran triunfos. Triunfos como en el tute. Algo que gana a todo lo demás. Para otros son mandatos de optimización, pero nosotros vamos a ver una distinción bien precisa. Vale, gracias. Nosotros vamos a usar la distinción que en su momento establecieron dos profesores de Alicante, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, y que en realidad, por una vez, creo que es la mejor. El typical Hispanics, en este caso, funciona muy bien. A ver, pongamos que tenemos la norma. Sí. La norma según la cual, si copias en el examen de filosofía del derecho, te suspendo el examen. Y llegas tú, y te pillo copiando. Y dices, ¡ay! Que yo había estudiado mucho. Y yo digo, me da igual. Y que estaba copiando de una compañera que ha estudiado con mis apuntes. Me da igual. Y que he perdido el autobús y he llegado tarde y corriendo y... Me da igual. Que Cáncer está en la casa de Capricornio. Me da igual. Que todo, absolutamente todo, me da igual. Cualquier hecho que aportes, la consecuencia jurídica va a ser exactamente la misma. Siempre suspenso. En estos casos, decimos que tenemos un supuesto de hecho cuya realización, en este caso, te pillo copiando, no que copies, que te pille copiando, son dos cosas diferentes, es condición suficiente para que se siga la consecuencia jurídica. ¿Por qué es suficiente? Porque da igual lo que digas. Da igual que tú añadas más información, más argumentos. A estas normas las llamamos normas de condicional cerrado, y a las normas que tienen condicional cerrado las llamamos reglas. Quien mate 15 años de cárcel. ¡Ay, pero es que ese día yo estaba cojo! ¿Eh? Oiga, que es que ese día me peiné de otra manera. Oiga, que es que estaba enajenado mentalmente. Un momento. Si dices estaba enajenado mentalmente, es algo previsto en una norma. Si es algo previsto en una norma, bueno, lo que tendremos es una regla más compleja. Pero aquí de lo que estamos hablando es de cosas no expresamente previstas. ¿Sí? Y yo os pregunto, así vuestra opinión de verdad verdadera. ¿Pensáis que nuestro ordenamiento jurídico funciona así? Que el que la hace la paga, por decirlo así tontamente. ¿O
que el hecho de que se dé el antecedente de la norma hace que siempre se siga la consecuencia jurídica. Nuestro derecho es así, el derecho español es así. Estáis hoy de lo más comunicativos. ¿Cómo se llama el muñeco ese? Que no me acuerdo. Este. ¿Qué pensará él? Que sí, lo mismo que tú. Bien. Espera un segundo. Ponte que lo que tenemos es un ordenamiento jurídico en el que en el derecho en relativo a la violencia contra las mujeres llega alguien y dice, mira, es que la he pegado, pero no quería. ¿A ti te parece bien que el no quería o la quiero sean condiciones que puedan ser tenidas, que deban ser tenidas en cuenta? ¿No? O sea, las normas deben funcionar que si se da el supuesto de hecho, se da siempre y necesariamente, es condición suficiente para que se dé la consecuencia. ¿No? ¿No, Fernando? Porque es diferente si hay voluntad o no. ¿Que es diferente? Claro. Ah, bueno, pero tú estás diciendo el caso de no acción. No, pero dices que no la quería pegar porque yo qué sé. En realidad es que la quiero mucho, no la quería hacer daño, pero la inflé a hostias. No, pero me refiero a una acción intencionada y otra que no. Sí, no estaba hablando de acción no intencional. Cuando hay acción no intencional, no hay acción, con lo cual... No. Hombre, si, como decir, te empujan desde una azotea y te caes encima de tu novia y, claro, la matas, pues, hombre, no la matas, porque ahí no hay acción, no es que te han tirado de una azotea y simplemente has aplastado a alguien. O sea, ahí no... Intención no hay mucha. ¿Me buscas el artículo 14 de la Constitución? Y lo lees así, con toda la voz alta que puedas. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y ahora te voy a pedir que lo leas más alto y más despacito. Y ahora que escuchemos todos... Que con eso puedes hablar más alto. No me grites que no te oigo. Dale. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A ver que me entere yo. Si establezco en una norma una distinción por razón de género, raza o clase social, entiendo que estoy violando el artículo 14, el principio de igualdad. Estamos todos. Así que, por ejemplo, cuando la UMU establece un sistema de becas para mujeres, para carreras científicas, está violando la Constitución. ¿Qué es lo que te dice el artículo 14? El artículo 14 te dice que si usas el criterio de género, violación del principio de igualdad. Pasa lo mismo con los impuestos. A ver, en el último inciso pone clase social o algo así. Circunstancia personal o social. Social, venga. Admitamos que ahí pone clase social. ¿Sí? Circunstancia social. Un sistema de impuestos. Perdón que me he sentado así en tu mesa. No.
un sistema progresivo de impuestos que grava más a los ricos que a los pobres, ¿está haciendo una diferencia por razón de clase social? Sí. Coño, entonces parece inconstitucional. ¿Va a tirar un córner? Venga, dale. Aquí hay que saber diferenciar lo que es igualdad formal de la igualdad material. Igualdad formal era cuando una regulación establecía una desigualdad para llegar a que se diese esa igualdad. La igualdad material sería que los dos estuviesen equiparados en derechos. La igualdad formal no tiene por qué, en el texto articulado, existir. No sé si me explico, pero vamos. A mí me da que te lo estás inventando, Israel. A ver, ¿hace distinción entre igualdad formal e igualdad material en el artículo 14? Te voy a pedir que leas otra vez el 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, etc. Coño, establece una diferencia, entonces parece que hay violación del artículo 14. ¿Por qué? La doctrina constitucional. Ya, bueno, pero la doctrina constitucional puede decir que mi abuela tiene ruedas y es un camión y mi abuela ni tiene ruedas ni es un camión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mirad, ¿qué tal si el hecho de que tengamos una norma que tenga en cuenta el género no es condición suficiente para que viole el principio de igualdad? A ver, imaginaros, espera, Salva, imaginaros un supuesto de hecho en el que el hecho de que se produzca el comportamiento previsto en el antecedente no es condición suficiente para que se dé la consecuencia. Es únicamente una condición necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, no vamos a decir que hay una norma que es discriminatoria en razón de género si no está empleando el género. ¿Sí? Pero puede ser que no baste que se mencione el género para que constituya una violación del principio de igualdad. Imaginaros, yo qué sé, no imaginemos nada. El caso de las becas a mujeres que da la UMU para carreras técnicas. Mirad, si el artículo 14 o la norma expresada por el artículo 14 funcionase como una regla, aquí no habría nada más que discutir. Y sin embargo, vamos que si discutimos, tanto que os he tenido que sujetar. ¿En qué sentido? En que nos parece que el hecho de que se haya empleado una distinción por razón de género no supone o no implica necesariamente, no es condición suficiente para que se dé la consecuencia jurídica, que sería la invalidez de la norma. Y es que se nos dice las reglas funcionan de manera mecánica. ¿En qué sentido? Te encuentras el supuesto de hecho y si se da el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica. Ya está. ¿Hay algo que pensar? No, es que me quería mucho. Mierda. No hay nada que pensar. ¿Sí? Pero si te digo que... No, mira, es que he establecido esta distinción de género porque hay un grupo en las carreras científicas hay un sospechoso bajo nivel de mujeres. Hay muy pocas mujeres. Y lo que queremos hacer es incentivar que haya más mujeres, porque pensamos que hay una desigualdad estructural en la ciencia. ¡Cling! Puede alguien llegar y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es inadmisible. ¿Por qué deberíamos premiar a las mujeres o por qué deberíamos hacer que haya más mujeres en la ciencia? Ojo, que los principios lo que hacen es abrir la discusión. Las reglas, en cierto sentido, cierran la discusión. Porque si hago una regla, llegas, la aplicas y ya está. ¿Ves? ¿Se da el supuesto de hecho? Sí, para adelante. ¿Que no? Para afuera. En los principios sucede exactamente lo contrario. Dice, tú estás diciendo que aquí tenemos un problema de igualdad. Vale. ¿Alguien ha establecido una distinción por razón de género, raza, especie?
Sí, bueno, pues ahora empieza a darme razones de por qué eso es un caso de violación del principio de igualdad. ¿Por qué en este caso sí se da el supuesto de hecho? Los principios te requieren que ofrezcas razones ulteriores, que argumentes por qué este es un caso de violación del principio de igualdad. No obstante, alguien podría llegar y hacer lo que he hecho yo al principio. Decir que el artículo 14 de la Constitución no expresa un principio, expresa una regla. Y de hecho, de vez en cuando se ve, sobre todo en los periódicos, se ve alguien que dice, oh, ¿cómo es esto posible? Si la Constitución dice que... Si la Constitución dice que, entonces se sigue siempre necesariamente la consecuencia jurídica. Lo que están haciendo quienes sostienen esto, es sostener que el artículo 14, en lugar de expresar un principio, expresa una regla. ¿Cómo sabemos si una determinada norma es una regla o un principio? No lo sabemos. No hay manera de saberlo. Uno podría fiarse del nomen juris, del nombre jurídico. Dices, principio de igualdad, pues es un principio. Bueno, principio de non bis in idem. Principio de nulla pena sine crimine. A ver, ¿alguien cree que el nulla pena sine crimine, el principio de legalidad penal, ¿alguien piensa que un comportamiento que no había sido tipificado previamente puede llegar a ser sancionado si se dan determinadas razones o circunstancias? No. El principio de legalidad penal no es un principio, es una regla en este sentido. ¿Se aplica cuándo? Cuando hay un caso que no ha sido regulado, no cabe sancionarlo. Punto. ¿Hay algo que discutir? Nada que discutir. El principio de, no el de nulla pena, sino el otro que he dicho, el de non bis in idem. No, es que aquí hay dos sanciones, pero sobre el mismo hecho, pero es que es muy grave, ¿eh? Pero es que la gente está muy cabreada. Cualquier consideración que tú incluyas en el non bis in idem es completamente irrelevante, porque el principio de non bis in idem no es un principio, es una regla. Y tenemos múltiples normas que no dicen que son principios y sí parece que funcionen como principios. La decisión de si algo va a contar como regla o como principio la tenéis vosotros. Usted también, señorita Pepe. A ver, si yo llego y digo que el non bis in idem es un principio, me va a decir, muy bien, chalao. Está muy bien que digas sandeces de vez en cuando, pero nadie te va a hacer caso. Pero un comportamiento convergente, un acuerdo acerca de que el non bis in idem es un principio, transforma el non bis in idem de regla a principio. ¿Qué es lo que hace falta? Pues el suficiente número de penalistas dando la brasa con que fuese un principio y no una regla, y terminaría cambiando. ¿Sí? Bueno, reglas son normas de condicional cerrado en el que el supuesto de hecho es condición suficiente. En los principios, el supuesto de hecho es condición únicamente necesaria, pero no suficiente. Y decimos que en lugar de tener el condicional cerrado, tienen el condicional abierto. ¿Abierto a qué? Abierto a la discusión. Me tienes que ofrecer razones de por qué este es un caso en el que se cumple el supuesto de hecho. ¿Sí? La diferencia entre reglas y principios es una diferencia acerca del supuesto de hecho. ¿Sí? El supuesto de hecho es condición suficiente o meramente necesaria. Si es suficiente para que se dé la consecuencia, entonces es una regla. Si es meramente necesaria, entonces es un principio. Lo que pasa es que dentro de los principios tenemos que distinguir entre dos tipos. Y es que tenemos principios
en sentido estricto y directrices, que no directivas, directrices o mandatos de optimización. Para entender esto, tenemos que distinguir previamente entre otros dos tipos de normas. Pero esta es sencilla. Yo puedo decir, Salvador, abre la puerta. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Decirle, Salvador, es obligatorio que abras la puerta, ¿vale? Pero también puedo hacer una cosa diferente. Es decir, Salvador, obligatorio que la puerta permanezca abierta. A ver, en la primera, ¿qué es lo que estoy haciendo? En la primera le estoy indicando una acción a llevar a cabo. Pero cuando le digo, Salva, la puerta tiene que permanecer abierta, yo no le estoy diciendo a Salva que se ponga en la puerta un rollo portero de discoteca o que, yo qué sé, le saque la puerta directamente o que ponga un de hormigón ahí para que no se pueda cerrar. ¿Cómo decir? Ahí únicamente le estoy pidiendo que hay un estado de cosas que debe permanecer igual. Puerta abierta. ¿Sí? Tenemos entonces que puede haber normas que regulan acciones y normas que regulan fines o estados de cosas. Vale. La diferencia entre principios en sentido estricto y directrices es una norma, es una distinción acerca de la consecuencia. No del supuesto de hecho, sino de la consecuencia, que se sigue del cumplimiento o del incumplimiento. Del artículo, de la violación del artículo 14, ¿qué consecuencia se sigue? ¿Qué pasa si te saltas el artículo 14? Y luego nada. ¡Hombre! Te has pasado. Diremos que es norma inválida. De hecho, podremos llegar incluso a decir que hay que invalidar, que hay que derogar esa norma, que existe la obligación de llevar a cabo la acción, expulsar del ordenamiento, derogar, invalidar, anular, como lo queráis llamar. Todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna. Todos y todas los españoles tienen derecho a una atención sanitaria adecuada. Todos y todas los españoles tienen derecho a un trabajo digno. Todos y todas los españoles tienen derecho al pleno empleo. Qué bonito, casi se me saltan las lágrimas. ¿Qué es lo que están haciendo estas normas constitucionales? Estas normas constitucionales no le están diciendo a nadie haz algo, sino que están señalando un estado de cosas ideal Ojo, que es obligatorio alcanzar, ¿eh? No es que esto no valga nada. Estamos hablando de normas y de normas prescriptivas. Es un estado de cosas cuya obtención es obligatoria o cuyo alcance es obligatorio. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia con los principios en sentido estricto? Que mientras que en los principios en sentido estricto, si se da el supuesto de hecho, si llegamos, discutimos y decimos, no, mira, aquí ha habido una violación del principio de igualdad. Si se da este caso, entonces sí hay violación del principio de igualdad. ¿Qué hay que hacer luego? La acción, clara, invalidar, derogar, anular, lo que quieras, ¿vale? Pero en el caso de las directivas podemos discutir, oye, mira, acabamos o tenemos, joder, lo de la Dana. Es un caso
de vivienda digna. Tenemos un problema de vivienda digna. Gente que se ha quedado en la calle. Podemos llegar a la conclusión de que ahí se está violando el derecho a una casa, a que la gente tenga una casa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que nos exige la Constitución? Mira, la diferencia es que en las directrices o mandatos de optimización te suelta la patata. ¿En qué sentido? En que eres tú quien tiene que elegir los medios idóneos para alcanzar ese fin. Que lo que quieres hacer es empezar a montar hospitales como en la pandemia, así, a tutiplén. Vale. Que vas a desplazar a la población para que tengan una vivienda, aunque sea por esos días. Vale. Que, yo qué sé, te vas a volver loco y vas a empezar a construir parque de vivienda pública así, uno tras otro. Que vas a dar un bono a la gente de 100, 200, 300 eurillos, que no siempre cobráis, para alquilar la casa. Bueno, también. El principio te indica el fin, pero los medios te dice, estos son cosa tuya. Tuya. Se las deja al aplicador. Es el aplicador del derecho el que tiene que decidir cuáles son los medios idóneos para alcanzar ese fin o estado de cosas. A ver, que yo pueda elegir entre diferentes medios no significa que pueda elegir ningún medio. Nein, niet, no, esto no. O sea, esto son normas que establecen obligaciones. La obligación de los poderes públicos de pleno empleo, aunque sea imposible. Se ha demostrado a través de diferentes teorías económicas que no es posible el pleno empleo. O vivienda digna, o servicios sanitarios dignos para todos. Esto es obligatorio. ¿Cómo lo alcancemos si con un concierto en la sanidad privada, con bonos que le demos a la gente para que vaya al médico privado? Yo qué sé, lo que queráis. Esto queda en manos del aplicador. Nos puede gustar más o menos, veo que algunos menos. Pero esta es la diferencia entre principios en sentido estricto y directrices. Por supuesto, alguien podría decir, ¿y cuándo algo es un principio en sentido estricto y cuándo una directriz? ¿Puedo darle la vuelta y reformular el principio para que en lugar de expresar una directriz exprese un principio? Sí, claro, por poder. Puedes perfectamente. Por ejemplo, el principio de vivienda digna. Puedes coger y decir, a ver, los poderes públicos tienen obligación de que todos los españoles tengan una vivienda digna. Esto parece un estado de cosas deseable, algo que en realidad nunca podemos alcanzar al 100%. ¿Puedo transformarlo en un principio en sentido estricto? Sí, si me pagáis lo suficiente yo os lo hago. ¿Cómo lo hago? Digo, bueno, es que en realidad el principio no está indicando ningún estado de cosas. Lo que está indicando es la obligación del Estado de proporcionarle casa a la gente que no tenga. Puede que sea discutible cuándo una persona tiene derecho a una vivienda digna. ¿En qué casos? Pero cuando determinemos que la tiene, los poderes públicos tienen la obligación de hacerlo. Esto no se lo compra casi nadie, prácticamente nadie, ¿vale? A mí lo que me interesa es que veamos la diferencia entre principios en sentido estricto y mandatos de optimización. Los principios en sentido estricto, si el supuesto de hecho llegamos a la conclusión de que sí se cumple, entonces hay que llevar a cabo la acción. En los mandatos de optimización hay que decidir qué medios son los idóneos para alcanzar ese estado de cosas considerado como ideal. Y con esto, perdón que me he pasado 3 minutillos, nos vemos mañana.